Felina, no hago milagros. Yo voy a tratar de explicar esto y sobre todo cuáles son las razones incluso de que este pleito continúe, tanto a niveles políticos como jurídicos. ¿Qué está pasando hoy? Hoy era el límite para que el Senado presentara su posición sobre el recurso que presentó Justicia para propósitos de que no tuviera que proveer la información que se le ordenó relacionada a Antonio Sagardía. Por lo tanto, estaremos en cuestión de días, si no horas, en saber qué se va a resolver, porque con esos términos tan cortos que se dieron, es obvio que el tribunal va a resolver esto rápido. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí ya hemos explicado a la saciedad y se ha discutido ya por meses, si no semanas, que esto es un asunto donde se está solicitando que el Departamento de Hacienda certifique cumplimiento, certifique si el contratista gubernamental Antonio Sagardía presentó los documentos contributivos que tenía que presentarlos, cuándo lo hizo, si los enmendó o si no los enmendó. ¿Quién debería ser la persona más interesada en decirle al país que un contratista gubernamental cumplió? Pues al mismo ejecutivo. ¿De quién es contratista Antonio Sagardía? Del gobierno, de la rama ejecutiva. Por lo tanto, no es el gobierno el que debería tener la primera oportunidad de decirle al país que a la gente que contratan son personas que cumplen con sus contratos, que cumplen con la ley y orden y que le exige todo lo que cualquier ciudadano tiene que hacer, y sobre todo si quieres contratar con el gobierno, que es que tenga tus documentos contributivos al día y conforme a la ley aplicable. ¿Por qué esto es importante que sea la rama ejecutiva quien lo quiera explicar? Porque lo que trascendió y por lo que es parte del objetivo de esta investigación es que a Antonio Sagardía se le contrató a nivel individual y que ese contrato no le permitía a él subcontratar a otras personas. Y él en expresiones dijo que él tenía otros abogados que le ayudaban a hacer esa gestión. Pues si yo contrato con alguien, soy yo quien quiero que la otra parte me cumpla. Eso es el ejecutivo. Y por lo tanto, toda esta vorágine de defender, de no permitir que se sepa la verdad, no solamente es que crea suspicacia, es que dónde está realmente el fin público de todo este pleito. Y si vamos incluso al propio Antonio Sagardía, como abogado, que aquí habemos mucho, no somos nosotros que si nuestra reputación, si nuestro nombre está en juego, de que se entienda que de alguna manera somos incumplidores con la ley, que no hacemos lo que tenemos que hacer, que nos contratan como abogados y aún así incumplimos, es él el que debería salir. Miren, ¿saben qué? Yo presenté conforme al contrato, yo hice lo que tenía que hacer. Y eso es nada más en la parte política, porque podrá decir lo que quiera, que si el Senado, que si esto es una búsqueda de pesca, que si esto es por razones políticas, pero el Senado no pierde nada, porque aquí está en juego la credibilidad del Ejecutivo, que se está yendo al Supremo para defender un derecho individual de un tercero, de una persona privada que contrata con el gobierno. Y sobre todo, porque quiero también traer aquí un asunto que me parece importantísimo, sobre todo por lo que los vemos en los casos todos los días. A Antonio Sagardía no se le puede dar un trato distinto que se nos los da a ti, a mí o a cualquiera. Antonio Sagardía no puede tener a los recursos del Estado yendo hasta el tribunal apelativo para que se le proteja su alegado derecho de intimidad, mientras diariamente a todas las personas no solamente se le exige que tiene que renunciar a ese derecho de la intimidad si quiere acceder a un servicio esencial, si quiere que se le dé un plan médico del gobierno, si quiere que de alguna forma reciba una ayuda, se le pide sus ingresos, se le pide sus planillas cuando necesitan. Antonio Sagardía está recibiendo compensación y mucha por esos contratos. ¿Y cómo es que entonces a él se le está yendo, mientras a los otros, a los contribuyentes comunes y corrientes, se le exige que ceda? Es el derecho a la intimidad. Y por último, está creando un estándar peligroso, por eso es que hay veces hay que ver qué casos se llegan hasta el Supremo y cuáles no. Ahora el Departamento de Hacienda se va a meter en todos los casos privados que hay, en todos los litigios, que son muchos, a decir que cada vez que hay una orden del tribunal donde se tiene que presentar una planilla, no, porque el derecho a la intimidad va primero. Se va a meter en cada uno de esos casos, que son cientos diariamente, porque ese es el estándar que se está haciendo hoy. Y por eso es que no solamente políticamente, sino jurídicamente se tiene que ser razonable y consciente, porque los estándares y los precedentes pueden ser muy peligrosos. Seguimos con Felina. Wow, gracias, Anabel. Bueno, voy con Víctor.